Y en el Hospital Neuropsiquiátrico de Asunción, trabajadores de blanco se manifestaron por estar en contra de la designación de la nueva directora y por supuesto también por la escasez de alimentos, por sobre todas las cosas, que aseguran que solamente tienen para abastecer el día de hoy. Nuestra compañera Jazmín García tiene más detalles acerca de esto. Buenas tardes, Jazmín, contigo. Sí, buenas tardes, compañeras y teleaudiencia. Y nos encontramos frente al Hospital Neuropsiquiátrico, donde en estos momentos los profesionales de este centro asistencial están realizando una manifestación, prácticamente cerrando el tránsito sobre la avenida Venezuela, y queremos saber los motivos. Estamos ya en compañía de la doctora Carmen Alonso. Doctora, ¿qué es lo que les está llevando a llevar esta medida extrema? Bueno, en primer lugar, el desabastecimiento del hospital psiquiátrico, que no es algo nuevo, por cierto, pero el día de hoy es el último día que tenemos para el alimento de los pacientes. El año pasado estuvimos sobrellevando con donaciones, muchas veces con compras de los mismos funcionarios, ponían dinero para poder comprar los alimentos. Como la falta de pago hace que los proveedores no traigan los alimentos. El segundo lugar es la posesión en el cargo de la doctora Mirta Rodríguez, que es una persona que no ha demostrado idoneidad ni sensibilidad social para estar en el cargo. Había abandonado su guardia, no puso reemplazante, tuvo que ser asumida por médicos residentes. Ese día 9 de septiembre falleció un paciente. A más de eso, jamás se interesó por el bienestar institucional, y por ser allegada a la familia presidencial, hoy, en vez de sancionarla por esta grave omisión de auxilio que hizo, se le premia en el cargo como directora de la institución. En tercer lugar, la descontratación de personal de salud en la localidad de Paraguarí, uno de Zapucay y otro de Paraguarí, que es licenciada en psicología, la licenciada Fátima Bordón, es psicóloga, que justamente nuestro proyecto de política nacional habla de la descentralización de la atención psiquiátrica, es decir, evitar que los pacientes en lo posible vengan a internarse en el hospital psiquiátrico. Hoy la expulsan por intromisión política partidaria. El director Lucas Barrios le dice en varias oportunidades a la licenciada que se presente junto al gobernador si quiere seguir teniendo su contrato. La licenciada no se presentó y acá está el resultado. Ya, esta medida de fuerza que están llevando, ¿está afectando de alguna medida el servicio a los pacientes? No, nosotros siempre cubrimos toda la sala, por lo menos con un personal. En este momento ya entraron funcionarios de la tarde, en este momento están con nosotros funcionarios de la mañana. Entonces siempre estamos cubriendo para que el servicio no se vea afectado. ¿Qué porcentaje son los funcionarios que se están plegando a esta medida de fuerza? Nosotros consideramos el 90%, la mayoría de nuestros compañeros también están de vacaciones, entonces es muy difícil pero tenemos el 90% de los compañeros en la calle con nosotros. Ya, y también queremos tener la contraparte sobre esta situación, así que vamos a acercarnos también al interventor, en este caso, el licenciado Luis Alberto Zárate. Queremos saber un poco, ellos aseguran que el hospital está desabastecido, que hay alimentos solamente hasta el día de hoy. No, señora, no es así, no es cierto eso. Alimentos no faltó y no va a faltar. ¿Medicamentos? Medicamentos tampoco faltan. ¿Y cuál sería entonces la intención de este grupo? En el fondo, hay una lucha de poderes interna dentro del hospital, de un grupo contra otro, y es más que nada están luchando por la dirección del hospital, mantener a una persona o reemplazarla. Ese es el punto en el fondo. Pero quien maneja, quien administra el hospital es una decisión del ministro, una decisión que no se discute, es un cargo de confianza. Aseguran ellos que estaría asumiendo una persona que no reúne los requisitos y que por ser allegada al presidente de la República... El director en este momento es el doctor Teófilo Villalba. Y hasta el momento no hay tal resolución que ellos afirman. El hospital está intervenido desde inicios de diciembre. ¿Qué se pudo obtener a raíz de este trabajo? Se han hecho algunos relevamientos, tenemos los datos ya bien terminados de lo que pasó en el año, pero es un informe que le vamos a estar entregando al ministro. Muchísimas gracias. Entonces, desde las autoridades que están interviniendo, el Hospital Neuropsiquiátrico aseguran que no es tal el desabastecimiento. Los médicos que están protagonizando esta medida de fuerza mantienen lo contrario. Entonces tenemos ya las dos caras de la moneda en cuanto a lo que sucede en este centro asistencial. Volvemos con ustedes.